Hola, buenas tardes a todos. Quiero presentarles en este seminario, le robé la presentación a Margot porque quería presentar personalmente a Francisco. Bienvenido, Francisco, mil gracias por aceptar la invitación. Francisco es experto en criptografía, es parte del Steering Committee de Latin Crypt, que es la conferencia que tienen que ir a ver, que vamos a tener en Bogotá en octubre, y pues dada la pandemia vamos a estar remoto. Y de ese cripto también lo hemos estado organizando con Francisco, ha venido ya varias veces a Colombia, ¿cierto? La última vez fue en el 2019 que vino al curso de verano que organizamos. Entonces, qué rico que estés en MAC, en el Rosario, que hayas aceptado la invitación. Eh, Francisco es graduado y doctor en junio del 2009, el 2000, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Oregon de Estados Unidos. Eh, es doctor, trabajó en compañías de seguridad informática en Estados Unidos y en Alemania. A partir del 2002 colabora con el Departamento de Computación del CINESTAF en la Ciudad de México, donde actualmente es profesor titular 3D. 3D suena a tercera dimensión, Francisco. Sí. Y nos va a hablar de un tema muy interesante. Cuando me preguntó que querían hablar, yo dije, no, no hablemos más de postcuántico, no hablemos de lo que ya hemos hablado en estos espacios del seminario, sino de las aplicaciones en las que está trabajando Francisco. Entonces, de verdad, mil gracias por venir. Dejo ahí todos los micrófonos. Muchas gracias, doctora Valerí. Gracias por la amable invitación. Muy contento de estar con ustedes y de conocerlos realmente. El 2019 fue mi primera vez que estuve en Colombia, Ajá. porque las otras veces solo había estado en el aeropuerto y pues no cuenta. Eh, No. Ah, y, pues, buenísimo. Toca hacer otra cosa, Francisco. sí, lo que pasa es que la pandemia, ¿verdad? Qué tan problemática. Pero los esperamos, como dice la doctora Valerí, para Latin Crypt, que ya se viene en octubre y que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. De hecho, varios del equipo de la doctora Valerí están aquí en estos momentos en la audiencia. Y bueno, el día de hoy me pidió la doctora que preparara un tema con respecto a aplicaciones de muy alto impacto y muy alto volumen de la seguridad informática. Eh, Hago como se dice en inglés, disclaimers. El primero es de que tiene un sesgo muy pegado hacia lo que ocurre en México, entonces van a haber varios ejemplos en México, pero que yo siento que también se pueden generalizar al resto de Latinoamérica y algunos de manera internacional. Y también el segundo sesgo es de que están, por alguna razón me quedó más pegada a la parte de criptoanálisis que a la parte a la parte destructiva que a la parte constructiva. Pero pues yo siempre digo que esto es como el yin y el yang. En criptografía, en seguridad informática, siempre tenemos el aspecto constructivo, tratar de generar aplicaciones, y el destructivo, tratar de atacarlas. Entonces, le voy a presentar una serie de aplicaciones y comenzamos. Sí, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí se me escucha bien. Sí, Entonces, señor. gracias. Entonces, un breve contexto criptográfico y de seguridad informática. Siempre es importante mencionar las tres leyes de la seguridad informática que, que son muy claras y muy conocidas, pero siempre es importante recalcarlas. La primera ley es que los sistemas absolutamente seguros no existen, como le pasó a este ingeniero hidráulico en su casa. Siempre es la pregunta que digamos, que se nos viene a la mente cuando hablamos de seguridad informática. Bueno, ¿y por qué no de una vez y por todas hacemos un sistema que sea invulnerable? Pues porque es imposible, no podemos generar sistemas invulnerables, siempre hay manera de encontrarles ataques, y esa es la primera ley de la seguridad. La segunda ley es que nada es gratis en ingeniería, en este mundo, y mucho menos en ingeniería, y mucho menos en seguridad informática. Disminuir las vulnerabilidades de un sistema a la mitad normalmente implica duplicar los costos, los gastos que se hacen en seguridad. Entonces, la seguridad cuesta. Y eso a veces no es muy tomado en cuenta en la ingeniería, en ciencias de la computación, ingeniería de la computación. No se le da el debido presupuesto a la seguridad informática. Y la tercera ley que también hay que mencionarla es que la criptografía normalmente no es vulnerada,
sino más bien es brincada en los ataques de la seguridad informática y varios de los que vamos a platicar aquí. Pues la forma de atacar es no tanto vulnerar la criptografía, que son problemas matemáticos difíciles normalmente, sino su implementación o la intervención de los seres humanos, que es donde ocurre el enlace más débil, ¿no? La parte que nos corresponde a nosotros, por lo descuidado que somos normalmente. También otro aspecto importante de la seguridad y la criptografía es el sigilo. Normalmente eso de que los adolescentes presumen de que entraron a, no sé, a un sistema muy poderoso quizás del ejército de los Estados Unidos, del Pentágono. Eso ocurre en las películas de Hollywood y ocurre en los blogs de adolescentes, pero ya si ustedes se van a los profesionales, la palabra mágica es actuar sigilosamente. Si somos capaces de vulnerar en un sistema, normalmente eso no se promueve, sino que entre más se pueda recuperar información sin que la víctima se dé cuenta, mejor. Y también aquí algo que es importante mencionar es que aquí no es bueno ni malo el que ataca o el que defiende. Por ejemplo, si ustedes piensan en la Segunda Guerra Mundial, el que atacaba, que era Alan Turing y Bletchley Park, que trataban de craquear, de romper la máquina Enigma, ellos eran los que consideramos los buenos de la película y los malos de la película eran los que estaban haciendo la comunicación segura. Y entonces es dependiendo del contexto quién es malo y quién es bueno. No vamos a tomar partido en ese aspecto. Y los secretos que atacando la seguridad informática son arduamente obtenidos no suelen revelarse. Y hay innumerables ejemplos en que el crédito de vulnerar un criptosistema no se le otorga a los atacantes, sino muchos años después o nunca. Y el ejemplo, como les decía, paradigmático es Alan Turing y su máquina de escribir. Y su ataque a la máquina de cifrado Enigma, que era una máquina de escribir. Como primer punto en aplicaciones de ataques, nosotros nos enteramos en el año 2013, gracias a Edward Snowden, parece mentira, pero ya pasaron 8 años, que realmente la NSA tiene un programa de espionaje muy grande a nivel mundial, en el cual cualquiera con solo estar conectado a la red puede ser vigilado. Y eso fue revelado el 5 de junio del 2013. Quizás algunos de ustedes han visto las películas que ya han salido, varias, acerca de Edward Snowden. En ese entonces un muchacho de 29 años, bastante joven, ex empleado de la NSA. A veces se le conoce a esta agencia como, por sus siglas en inglés, NSA, Not Such Agency. Se hace la broma porque ellos mismos son muy sigilosos, ¿no? Ellos no suelen salir en las películas de Hollywood. En las películas de Hollywood sale la CIA, sale el FBI, sale la DEA, pero no sale la NSA, ¿verdad? Ellos son más discretos. Edward Snowden era empleado de esa agencia y reveló a varios periódicos, en particular a The Guardian y The Washington Post, documentos clasificados como de alto nivel de seguridad. Y los documentos filtrados describen una serie de programas de espionaje que la NSA hace a nivel global y que normalmente vulneran los servicios de seguridad que deberían de proporcionar aplicaciones informáticas de uso masivo. Y esto pues implica una vigilancia de cientos y quizás miles de millones de personas sin precedentes en la historia de la humanidad. Digamos que en los congresos que yo asistía de criptografía, como que se mencionaba de sotoboche, como se dice, ¿no? Así como rumores a nivel pasillo, radio pasillo, pero realmente uno no se terminaba de creer de que realmente ese sistema de vigilancia fuera tan amplio. Pero cuando se revelaron estos documentos, muchos de ellos en PowerPoint y de documentación que compartían entre la NSA, bueno, fuimos enterando de que se espía a presidentes, se hacen reuniones a nivel mundial y se vigila a todos ellos. También cosas un poco sorprendentes, a ver si les suena extraña esta frase porque así debería de sonar. Dice, la NSA puede acceder a computadoras sin necesidad de que éstas
aquí le faltó la tilde, que estas estén conectadas. La NSA puede acceder a computadoras sin necesidad de que éstas estén conectadas. Suena como así a bote pronto, suena como algo de ciencia ficción. Bueno, ¿y cómo nos pueden atacar si las computadoras no están conectadas? Bueno, pues básicamente introduciendo malware, pero de una manera física. Entonces, esto es una imagen tomada del New York Times, no crean que tomada de algún otro lado, salió publicada en el New York Times, en la que aquí se ilustra en la figura del New York Times de que a la laptop víctima se le puede poner, por ejemplo, esta USB que tiene un malware y el agente de la NSA se conecta en días buenos hasta a 8 millas de distancia, que serían como unos 12 kilómetros, y utilizando tecnología vieja de radiofrecuencia, puede inocular hacia la laptop información, o también esta información puede salir de la laptop, independientemente que la laptop esté o no conectada a Internet. Ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿qué dueño de una laptop no se daría cuenta de que hay una USB conectada a ella? Esto es un ejemplo, pero esta USB puede estar adentro del cuerpo de la laptop, ¿verdad? Entonces se le da a la víctima la laptop que ya trae como caballo de Troya, conectado dentro de sí. Y hay fotografías que ustedes pueden ver en algunas presentaciones en que le muestran a uno una laptop por dentro y le dicen, a ver, son dos fotografías, en una está puesta uno de estos dispositivos espía, puede usted reconocer cuál la tiene. Y pues normalmente a uno, aún estando relacionado con la computación, le cuesta trabajo identificar dónde está el CPU, dónde está el ventilador, la memoria, ya no digamos encontrar un bug de estos. Entonces es difícil cuando ustedes piensan en una laptop, que es saber que esa laptop no ha sido infectada de alguna manera con malware, en este caso físico. Y la NSA utilizó esto de una manera sistemática. Después salió en un periódico holandés publicado los espionajes que se hicieron con este tipo de sistema. Se habla de que unas 200,000 computadoras estuvieron infectadas. Aquí lo que ven en este mapa, los puntos en azul, son los centros de datos donde se recopilaba la información obtenida de esa manera, y los amarillos es donde se hacía el espionaje. Y entonces, por ejemplo, la Ciudad de México, Bogotá, aparecen como blancos de este ataque. Entonces, bueno, algo realmente de uso masivo. De hecho, para el caso de Latinoamérica, algo muy sonado fue el software conocido como del Hacking Team. Esta era una empresa italiana que vende, creo que todavía estuvo un poco descarrilada, pero creo que todavía está activa, que vende un software capaz de entrar y robar todo tipo de información de celulares, computadoras y tabletas, muy famoso, Pegasus, quizás lo oyeron mencionar. Este programa hace que un celular se vuelva un zombie y accede a sus contraseñas, contactos, mensajes, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Básicamente controla todo el celular, micrófonos y webcam. Entonces, si se fijan, un celular se ha vuelto la manera más vulnerable para un ser humano. Siempre los seres humanos somos el enlace más débil. Básicamente ya nadie puede vivir sin su celular. Ahora ya no es... si a uno lo saltan a mano armada en la calle, lo primero que protege es el celular. Es lo que siente uno que es lo más importante por la información que contiene ahí, información personal. Aún dejarlo olvidado en una casa de familiar, no sé, con la mamá de uno, puede poner nerviosos a muchos por la información, las fotos, los videos que se tienen ahí. Entonces, y los celulares están todo el tiempo con uno. Y los celulares son fácilmente atacables, ¿verdad? Hay diversas maneras de atacarlos. Yo creo que es mucho más difícil decir que un celular no ha sido vulnerado que decir que sí lo es. Porque piensen ustedes como programadores, como gente de computación, que cuando uno, por ejemplo, tiene una computadora y dice, no, yo voy a poner Linux y voy a poner, qué sé yo, la versión Kali Linux, porque yo soy muy paranoico de la seguridad y quiero tener un control total de qué es lo que está entrando a mi computadora. Eso lo pueden hacer en una computadora, pero es extremadamente difícil de hacer en un celular, porque en un celular cada vez que uno
descarga aplicaciones. Las aplicaciones le piden a uno permisos para poder acceder a las contraseñas, para poder acceder a la cámara, al micrófono, y uno le tiene que dar ese permiso o no ejecuta la aplicación. Un ejemplo paradigmático de esto, para los más jóvenes entre ustedes y más nerds y geeks, Pokémon. Esa aplicación hace uso, si ustedes la quieren descargar en su celular, tienen que concederle un control total a Pokémon del celular. Y si no, no lo pueden descargar. Entonces, cuando se puso muy de moda y fue el boom, mucha gente lo descargó y después se demostró de que Pokémon había sido utilizado para hacer espionaje en algunos casos. Entonces, en el caso del Hacker Team, el uso se vendieron programas de espionaje conocidos como Galileo o Da Vinci, y contrario, pues, a los estatutos legales, ¿verdad? Esto estaba bordeando la parte de la legalidad. Pues, en teoría no se debe permitir el espionaje a los gobiernos. Pero ¿qué fue lo que pasó? El 5 de julio del 2015, hace ya 6 años, se expusieron públicamente 400 gigabytes de información de la empresa, de sus clientes, incluyendo correos electrónicos, facturas, contratos, documentación interna y parte del código, incluso de Hacking Team. En pocas palabras, el 5 de julio del 2015, el Hacking Team amaneció expuesto públicamente y eso permitió conocer pues una serie de gobiernos latinoamericanos que habían contratado este software. Y bueno, aquí ustedes pueden ver en este mapa el principal cliente de esta empresa fue México. Estoy hablando aquí del 2015, o sea, no la administración actual, porque resulta que uno de los espiados en México fue el que ahora es presidente de este país y su familia. Entonces, imagínense ustedes cómo está la cosa. Y bueno, aquí se ven, los que están en rojo son los países que sí contrataron este espionaje y los que están en verde eran los que estaban en negociación en el momento en que ocurrió este hackeo. Bueno, y este es un ejemplo, y lo que quiero decir es de que estos dos ejemplos que he mencionado, la NSA, este software italiano, no son la excepción, sino que pues vienen siendo la norma. O sea, lo que tenemos que asumir es que en el siglo XXI la privacidad se suicidó, ¿no? Para tratar de parafrasear una canción de Joaquín Sabina que se me viene a la cabeza. La privacidad se suicidó. O sea, ser privado en este siglo XXI es punto menos que imposible. Por ejemplo, aquí, este es un periódico muy, muy conocido de México. Estas fueron unas portadas que salieron hace algún tiempo, en el que resulta que hay un barrio Bravo. Si ustedes vienen aquí a la Ciudad de México, se conoce Tepito como el barrio Bravo, en donde se puede conseguir de todo. Me imagino que Bogotá tiene su equivalente al de la Ciudad de México, que se llama Tepito. Y si ustedes se van a meter a Tepito, pueden encontrar toda clase de fayuca, que es lo que en mexicano significa como bienes metidos por contrabando. Está muy cerca del centro histórico, se puede ir caminando, quizás a unos 3 o 4 kilómetros del Parque Central, que se llama Zócalo en mexicano. Y ahí salió un periodista que se metió un día y resulta que le vendían bases de datos oficiales de todo tipo de cuestiones muy sensibles para los mexicanos, como podían ser las bases de datos que tienen los bancos de saber cuánto crédito tiene una persona individual, en cuanto a que si debe la compra de su carro, de su casa, etcétera, cuánto deben las tarjetas de crédito. Y esto se podía comprar estas bases de datos. Y esto pues causó, imagínense ustedes el revuelo, porque significaba que gente malvada podía enterarse de datos muy personales de las familias mexicanas y obviamente usarlo para usos malvados. Hay hasta cosas chuscas que se han dado aquí en México y que yo no dudo que haya ocurrido en Colombia. Quizás algún día, ahora que con Latin Crypt, que tenemos tantos amigos latinoamericanos, nos podríamos reunir si fuera algo presencial, a tomarnos un rico café colombiano y platicar de todas estas anécdotas que ocurren en Latinoamérica. Fíjense ustedes, por ejemplo, en aras de tener transparencia electoral en México, se le otorga a todos los partidos el padrón electoral de todos los mexicanos. En el caso de México estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes, de los
los cuales unos 90 millones son adultos, mayores de 18 años. De hecho, 93 millones de registros se le entregaron recientemente a todos los partidos políticos para pues que ellos hicieran la planificación de su campaña electoral. ¿Qué fue lo que pasó? Pues un partido, y puedo mencionar el nombre porque es información pública, conocido como Movimiento Ciudadano, pues dicen, ¿qué hago yo con una base de datos tan gigantesca? Pues lo mejor es que contrate a la nube de Amazon para, en vez de tenerla yo en servidores locales, la coloco en la nube. Entonces colocaron en la nube la información del padrón electoral de 93 millones de mexicanos. El presidente de ese partido en ese momento, que se llama un político mexicano, Dante Delgado, denunció que la base de datos que se puso en la nube de Amazon fue víctima de un hackeo independiente del partido político. Y sostiene que eso ocurrió el 22 de abril del 2016 o 2017, ya no recuerdo. Sin embargo, se informó, el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, había sancionado a dicho partido por omisiones graves en el resguardo de la información, que no tenía ese partido político, guardaba las condiciones informáticas de seguridad mínimas. Y lo que sucedió es que Amazon desmintió, o sea, la compañía Amazon desmintió al Movimiento Ciudadano y le dijo, no señor, como se dice en Colombia, la base de datos que usted colocó en nuestra nube no tenía contraseña. Y eso no es culpa de nosotros, es culpa de usted que colocó esa información en la nube sin ningún tipo de protección. Y entonces vino alguien que iba pasando, como quien dice por ahí, vio esa base de datos y la bajó y lo denunció. No la ocupó para usos malévolos, sino que más bien para denunciar esa falta de seguridad. ¿Y de qué estamos hablando? Pues es una base de datos en la que se guarda el padrón electoral de los mexicanos y entonces de los ciudadanos mexicanos, y entonces ustedes ahí tienen información como apellido paterno, apellido materno, nombre, fecha de nacimiento, sexo, ocupación, calle, número interior, colonia, código postal, tiempo de residencia, entidad, distrito, o sea, información personal que de ninguna manera tendría por qué hacerse pública. Digo, puede ser utilizado por un novio o una novia celosa para tratar de ver a dónde fue a dar su ex después de muchos años, pero también puede ser utilizado para cosas mucho más graves, ¿no? Entonces, esas situaciones ocurren. Todo el tiempo ustedes han oído hablar de ahora lo que se llama un problema de suplantación de la identidad, en el cual lo que tenemos es situaciones en que los hackers básicamente toman la personalidad de alguien más y solicitan préstamos y de repente la víctima amanece con un préstamo bancario que nunca solicitó. Y esto tiene que ver aquí en México con algo que se llama certificados digitales, que es la segunda parte de esta presentación y de la que voy a hablar un poco más adelante. Finalmente, quisiera mencionar lo de Google Maps. Que es también solamente para mencionar un tema que ocurre mucho para los amantes de los celulares, ¿verdad? Que tenemos aplicaciones que por defecto, y que son aplicaciones masivas, que por defecto tienen habilitada información que puede ser comprometedora. Por ejemplo, si uno quiere usar el celular para navegar en ciudades complicadas de tráfico como lo es la Ciudad de México y Bogotá, pues uno normalmente tiene activo el GPS y esta aplicación, por ejemplo, de Google Maps, le dice a uno exactamente todo el recorrido que ha hecho la persona en los últimos 2 años, por decir algo. A menos que uno deshabilite esto, eso se está recopilando. Y aquí tenemos diferentes modelos del ataque en la seguridad. ¿Quién es el de quien nos tenemos que proteger? Pues a todos niveles, muchachos, porque puede ser de que alguien no quiera que la hermana, que el hermano, que la esposa, que el novio se entere de dónde estuvo hace un año. También esta información es capturada por Google y Google dice en las letras chiquitas del contrato de que ellos la usan para fines de investigación. Entonces, también es importante para ellos porque saben el movimiento que tienen las personas que usan determinados celulares. Entonces, ¿quién es el atacante aquí? El atacante puede ser la esposa, el esposo, el hermano, la hermana, el padre, la madre, el hijo, o puede ser Google, o puede ser alguien que capture la información del celular. Entonces, eso se ha vuelto una cuestión bastante complicada y de difícil o de no solución. Diríamos en computación es un
un problema NP que no sabemos cómo resolver. Bueno, entonces, tomando eso en cuenta, quisiera presentarles un análisis que hicimos nosotros, investigadores en México, acerca del sistema fiscal mexicano de certificados digitales, que es una aplicación, yo diría que la aplicación de más alto volumen aquí en México y quizás en Latinoamérica, hecha por un gobierno mexicano, por un gobierno. ¿Qué se ocupan estos certificados digitales? Bueno, criptografía de llave pública, ¿verdad? Como un certificado digital, la cual, como todos sabemos, fue inventada en el 76. RSA fue inventada con el protocolo de Diffie-Hellman y un año después, hace más de, ¿cuánto? Ya 30 y, vamos para más de 40 años, RSA se volvió uno de las principales aplicaciones de los principales esquemas de criptografía de llave pública, ¿verdad? Utilizando, pues sabemos, teoría de números, por lo cual los autores les fue otorgado en el 2002 el premio Turing, equivalente al premio Nobel en computación, a Rivest, Shamir y Adelman. Y esta criptografía de llave pública pues nos permitió, nos abrió la caja de Pandora porque pues fue el fundamento de lo que es la criptografía moderna. Con cifrado y descifrado se puede hacer con criptografía de llave pública, pero sobre todo la aplicación quizás estrella es la compartición de secretos con el protocolo de Diffie-Hellman y las firmas digitales y su verificación que también lo habilitó la criptografía de llave pública. Esos son sus beneficios, sus bondades. Entre sus problemas, podemos decir de que criptografía de llave pública es mucho más costosa que criptografía de llave simétrica. Hay problemas, hay retos para su implementación, por lo tanto, porque puede ser bastante lenta si no se implementa adecuadamente. Y bueno, esta aplicación estrella, que son las firmas digitales y su verificación, pues es algo que se ocupa constantemente en nuestra tecnología actual, con lo cual sin la cual no podríamos concebir nuestro mundo de comercio electrónico, de bancanet, de gobierno electrónico. Sin embargo, así como estaba planteada en las dos láminas anteriores, así la lámina muy sencilla que puse, pues no se puede implementar porque sería presa de los hackers de EVA, ¿no? Que con ataques de lo que le llamamos el intruso de en medio y ataques de usurpación de identidad. Entonces, tal cual no se puede utilizar, sino que lo que tenemos que hacer es inventarnos un instrumento de seguridad informática que es quizás el instrumento de seguridad informática por excelencia, que son los certificados digitales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un certificado digital, tenemos un estándar, el X509, en su versión 3, y gracias a esos certificados digitales podemos utilizar la criptografía de llave pública de una manera segura en estas aplicaciones que he mencionado de gobierno electrónico, bancanet, comercio electrónico. Gracias a los certificados digitales obtenemos estas propiedades. Tenemos la autenticación de llaves, evitando los ataques del intruso de en medio, es decir, EVA no puede cambiar la llave pública de alguien porque ese alguien está presentando un certificado digital que no es otra cosa que la información del sujeto, el dueño de la llave pública, y la llave pública, la cual es certificada, de ahí el nombre de certificado digital, por una autoridad certificadora. Aquí el problema es de que tenemos que recurrir a una autoridad certificadora que se vuelve algo así como Dios, porque tenemos que confiar plenamente y absolutamente en esa autoridad certificadora, es la que está firmando esa llave pública y certificando que esa llave pública sí pertenece a fulanito de tal. Esa información está colocada aquí de acuerdo al estándar en 10 campos diferentes en esta forma, que está guardada no en texto, sino en un codificador conocido como ASN1. Bueno, es parte del estándar. Y entonces de esa manera logramos autenticar llaves públicas. También resolvemos el problema de revocación de llaves. ¿Qué pasa si a alguien le roban su llave privada? Pues lo que hacemos es, la autoridad certificadora revoca ese certificado, o si no se ha pagado el dinero a la autoridad certificadora por el valor de ese certificado, también puede ser revocado. Muy importante, permite el no repudio, lo cual no se puede lograr con llave pública a secas,
porque un usuario no puede negar, no, es que esa no es la llave pública que a mí me pertenece, hubo alguien, fui víctima de un ataque de intruso de medio o de usurpación de identidad y me cambiaron mi llave pública. Eso no se puede lograr porque no se puede hacer si se usan certificados digitales, porque se supone que ese certificado digital fue otorgado de manera personalísima al dueño de la llave pública. Y permite aplicaciones de políticas en el sistema, tales como cada cuánto se va a cambiar la criptografía, cada cuánto estos certificados digitales deben ser renovados y ese tipo de cosas son mucho más fáciles de lograr con certificados digitales y PKI, ¿verdad? Infraestructura de llave pública. Pero entonces, ¿qué pasó? Regresando al caso mexicano de los sistemas de certificados digitales. Bueno, déjenme explicarles que en el 2005, ya estamos hablando de hace 16 años, el sistema tributario mexicano decidió iniciar un muy ambicioso proyecto de infraestructura de llave pública y la idea fue básicamente que a todos los ciudadanos mexicanos, a esos 93 millones de mexicanos, se les iba a otorgar un certificado digital para hacer muchas cosas, entre otras declaraciones de impuestos, por ejemplo, y también para imprimir, para extender facturas digitales, facturas con valor tributario. Porque en México había un problema gravísimo de evasión de impuestos y entonces eso motivó mucho al SAT a hacer este sistema. Para que ustedes, eso ha tomado tiempo. Hasta el 2015 se habían hecho 14 millones de certificados digitales. Ya en este momento vamos por los 28 millones de certificados digitales. O sea, ha tomado tiempo realizarlo, pero aún así es una tarea titánica y muy grande, no a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Y con estos certificados digitales ya las personas pueden hacer firmas, los ciudadanos mexicanos pueden hacer firmas o entidades o empresas que operen en México pueden hacer firmas y verificaciones digitales. Entonces, cuando en México se extiende una factura, antes pues llevaba el sello de la persona o de la farmacia o del negocio que estuviera emitiendo, esa era la palabra que se me olvidaba, emitiendo una factura digital. Es una factura normal de papel que quizás, no sé, quiero pensar de que es la que se ocupan en Colombia. Ahora en México eso se hace, pero de una manera digital. Entonces, se hace un documento PDF y a ese documento PDF se le adiciona el sello digital, que no es otra cosa que la firma digital RSA, en este caso se está usando RSA 2048 con SHA-2. Pero originalmente era RSA 1024 con MD5 en el 2005. Ha sido un gran camino para cambiar esa criptografía. Y entonces, por ejemplo, si uno va al súper y uno al supermercado y uno quiere facturar de manera oficial, o sea, no el recibo que le dan a uno simple que le dan en el súper, sino una factura con valor tributario que uno puede deducir de impuestos o pedir el reembolso al patrón si no es empleado de una determinada compañía. Entonces, uno solo tiene que entrar a una página de internet o intercambiar el correo electrónico con los de servicio al cliente y lo que hacen ellos es mandarles ese PDF firmado utilizando obviamente la llave privada de esa empresa, firmado diciendo fulanito de tal acaba de comprar todos estos productos y aquí va, esa es la factura y aquí va la firma digital que avala esta factura. Después, la persona que recibe la factura o un tercero puede verificar que esa firma es legítima y entonces con eso se logra una validez oficial. Entonces, para que se den ustedes una idea, si un gobierno se pone a hacer este tipo de iniciativas, entonces estamos hablando de un uso masivo y de alto volumen brutal. En un país como México, en el año 2014 se editaba, ahora esto ya subió, pero se emitían del orden de 5.137.537.885 facturas digitales. O sea, miles de millones de facturas en todo un año, ¿no? Ahora andamos por los 8.000 millones de facturas digitales al año. Y este tipo de iniciativas que son muy buenas porque permiten evitar la evasión fiscal, porque permiten que uno también pueda fiscalizar a las empresas, que las empresas estén realmente cumpliendo con la ley. Le conviene a los ciudadanos, le conviene al gobierno.
pero crea problemas. Por ejemplo, un problema que le creó al SAT es, ¿y dónde guardo toda este demonial de facturas que se me están generando literalmente cada segundo, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó el SAT? Que ellos no tenían el presupuesto para mantener una nube que albergara toda esta cantidad de información, todas estas facturas digitales generadas todos los años en México. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues decidieron delegarlo. Entonces contrataron la nube Azure de Microsoft, en donde fueron a dar todas las facturas digitales y hasta donde tengo entendido siguen ahí. O sea, se sigue contratando a la nube de Microsoft para hacer ese trabajo. Entonces México se volvió el cliente número 2, hasta donde yo me quedé, de la nube de Microsoft en cuanto a volumen. Pero también trajo problemas legales porque se decía, bueno, ¿qué tan legal es que las facturas de México estén allí, en la nube, ¿no? En algún lugar de los servidores de Microsoft. Y entonces son una serie de aristas que se forman cuando uno tiene este tipo de aplicaciones que son tan masivas, de uso tan masivo, ¿verdad? Y lo que se evitó, el SAT está muy contento con esto porque logró evitar mucha evasión fiscal. Pero entonces regresémonos al origen de eso. Para la piedra angular para que este sistema pueda funcionar es usar sistemas digitales, certificados digitales, que actualmente se conocen como firma fiel, que es firma, no me acuerdo cuál es la I, y la otra es electrónica. Es firma electrónica y avanzada, le ponen al final. Eso es lo que significa fiel. Hemos evolucionado en eso porque fíjense ustedes que incluso hasta con los nombres se vuelve problemático el asunto. El nombre oficial que tenía la firma, estos certificados digitales, originalmente en el 2005, eran FEA, se llamaban FEA, F-E-A en mayúscula, ¿no? Porque era firma electrónica avanzada. Y ahora se cambió o sea, ese FEA se cambió a FIEL, el acrónimo, ¿no? Es decir, pues eran ingenieros, no eran poetas. Se les ocurrió pensar que FEA era un bonito nombre cuando no es demasiado atractivo. ¿Y cómo funciona? Bueno, los ciudadanos tienen que pedir una cita al SAT y se presentan de manera, es un trámite personalísimo, entonces tienen que ir en persona o tenemos que ir en persona todos los que somos ciudadanos mexicanos y ya que estamos ahí se nos pide una identificación. Hay un carnet de identificación único o quizás el acta de nacimiento o el pasaporte, algo que sea una identificación oficial, el comprobante domiciliario y se pedía llegar con una USB. Antes era con un disco grabable, pero después se evolucionó a una USB. Y entonces en esa USB supuestamente uno tiene que haber descargado previamente, antes de llegar a la cita, una llave pública y privada pelona, utilizando un certificado digital, una aplicación proporcionada por el SAT. Esa aplicación del SAT lo que le da a cada ciudadano es una llave pública y privada, pero que no tiene certificado digital. Uno supuestamente la tiene que guardar en la USB, llevarla y dársela al funcionario que está en una computadora. Ese funcionario la coloca, la inserta en la USB en su computadora para recuperar la llave pública y generar el certificado digital y guardarlo en esa USB y entregárselo al ciudadano. Digamos, ese es el procedimiento que se sigue actualmente. Cuando estuvo en Latin Clip 2015, el profesor Shamir y yo le comenté sobre este caso, no lo podía creer. O sea, decía, es que no puedo creer tantas fallas a la seguridad informática. Decía, primero, ¿cómo un funcionario de gobierno permite que un ciudadano le dé una USB y que esa USB se coloque en la máquina? Esa USB puede tener malware y que puede infectar esa máquina para tratar de dar información al hacker. Y por otro lado, lo que suele ocurrir en la práctica es que la mayoría de la gente se siente totalmente anonadado, intimidado por utilizar ese sistema. Piensen ustedes que estamos hablando de 93 millones de ciudadanos con diverso grado de educación en informática, muchos de ellos con muy poca educación informática. ¿Qué es lo que hace la gente? Ustedes se lo podrán imaginar, piensen en nuestra gente de Latinoamérica, llega la persona, el ciudadano, con una USB vacía y le dice al funcionario, ¿me hace por favor todo el proceso? Entonces el funcionario genera en su computadora la llave pública y privada, genera el certificado y se la da al ciudadano.
Entonces aquí esto haría que si alguien tiene un interés malicioso de estos funcionarios, pues se puede enterar, puede sacar una copia de esa llave privada. También las pocas personas que sí se molestan en llegar con su llave pública y privada, suelen colocar la llave privada en esa USB, cuando no tendría que estar ahí, porque la llave privada, pues, es lo que le permite a uno firmar, ¿no? Y tiene en México validez legal, tanta validez legal como la firma autógrafa. Entonces, muchos problemas a nivel logístico, a nivel de cómo llevar a la práctica esto. Pero bueno, el problema principal, que es el que le voy a platicar enseguida en las siguientes láminas, es que para hacer las firmas digitales hay que asociarle una contraseña, muy al estilo de cómo se hace en OpenSSL, si ustedes han hecho certificados digitales con OpenSSL. Y entonces, por alguna razón, los ingenieros del SAT limitaron la contraseña a 8 caracteres. En realidad, debería de ser más grande, pero por alguna razón lo hicieron a 8 caracteres, lo cual ya es muy cuestionable. Y luego tuvieron muchos problemas de que la gente se olvidaba de las contraseñas. Así que los funcionarios le dan a uno un papelito y le dicen, usted escriba su contraseña ahí. Luego le recomendamos que ocupe los 8 primeros caracteres de su CURP, porque de esa manera no hay manera que usted se olvide. El CURP es otra vez el identificador único de la población. Entonces, no toda la gente seguía la recomendación, pero un buen porcentaje sí. Para hacer firmas de contratos, por ejemplo, nosotros que somos profesores del gobierno, firmamos todos nuestros contratos usando certificados digitales. Entonces, si alguien puede vulnerar ese sistema, pues el adversario podría generar facturas tramposas, y eso sería mucho compromiso para alguien que tenga un negocio. Imagínense que aparezca ahí que generó una factura por algo que nunca vendió. Puede también hacer declaraciones de impuestos y entonces hacer ataques de usurpación de identidad y hacer firma de contratos. Es muy grave de que alguien pierda su llave privada, pero la mayoría, ¿qué es lo que ha pasado a la vuelta de estos 16 años? Que como la mayoría de la gente se siente intimidada, lo que hacen es contratar a un contador y el contador es el que maneja la llave privada. Y ahora cuando hay un problema fiscal, ya el gobierno ya no sabe si el malvado o el que hizo las cosas mal fue el dueño de esa llave privada o su contador. Y eso ha causado muchos problemas. Les decía que ahora, a la vuelta de 16 años, afortunadamente ya se ocupa RSA 2048, pero fue toda una batalla que tuvimos para convencer al gobierno de que RSA de 2024 era demasiado vulnerable. Y ahora ya se ocupa SHA-2, pero todavía están circulando certificados con SHA-1, que como ustedes saben ya se vulneró. Y ya antes, hace unos 10 años, todavía se usaba MD5, que era terriblemente vulnerable. Y entonces aquí están cómo podemos atacar. Podemos atacar la función SHA-2, pues no está fuera del alcance, al menos por de pronto esto es seguro, SHA-256, y RCA 2048 también es seguro, afortunadamente. Solamente se pueden atacar los certificados que se editaron antes, que se emitieron antes, porque cada certificado tiene una vida de 4 años. Entonces todavía hasta el 2020 ahora en el 2021 ya salieron de circulación los últimos certificados que se hicieron con RCA de 2024. Pero las contraseñas siguen siendo un punto de ataque. Y aquí les presento algo que es un cómic, que me imagino que todos entre los más geeks entre ustedes lo conocen bien, el XKCD. Y aquí se critica la manera en que nos recomiendan hacer contraseñas, de poner mayúsculas, minúsculas, de poner números y letras. Esto se mide científicamente con el número de bits de entropía que otorga una contraseña de este tipo. Y este cómic, que es mitad broma, mitad en serio, más en serio que broma, diría yo, lo que dice es que esta contraseña que está pensando alguien, que en vez de poner las letras las cambia por números y pone mayúsculas y minúsculas, en realidad solo da 28 bits de entropía. No tendría tiempo yo aquí de explicarles por qué son estos 28 bits de entropía, pero no es muy difícil, es muy intuitivo. Y dice, si hay un bot tratando de adivinar esta contraseña, pues le toma unos 3 días resolver este problema, haciendo unas 1000 adivinanzas por segundo, lo cual para un bot es muy factible. Y entonces la seguridad que proporciona esta contraseña es muy pequeña. Vean ustedes que tiene cuántos, 3, 6, 9, 11 caracteres, y es considerada pues insegura. Toda contraseña que tenga menos de 12 caracteres
completamente insegura, adivinable completamente por los bots. No nada más, por bots que están, por ejemplo, en Kali Linux y que uno puede lanzar si uno se dedica a este hacker ético, ¿verdad? No estoy tratando de hacer una apología del crimen aquí. Hago el disclaimer. Entonces, lo que se dice aquí en el XKCD es que es mejor pensar en contraseñas que sean frases tomadas como al azar. Por ejemplo, aquí esta, correct horse battery stable, que por alguna razón ustedes puedan recordar este tipo de frases que para un tercero puede sonar como una frase arbitraria. Eso nos permite 44 bits de entropía en vez de los 28 que teníamos en la de arriba y es mucho más difícil de adivinar. Pero con la recomendación que yo les decía que hacen los funcionarios en el SAT, tenemos bueno, aquí déjenme explicarles un poquito de cómo se calcula esta entropía de las contraseñas. Es como una receta que da el NIST de cuánta entropía proporciona una contraseña. Entonces dice, bueno, al primer carácter se le otorga por esta receta, este algoritmo, 4 bits de entropía. De ahí la entropía de los siguientes 7 caracteres son de a 2 bits por carácter. Entonces, si ustedes tienen 10 caracteres, entonces eso les da 20 bits de entropía adicionales a estos 4. Para el noveno carácter hasta el 20º, la entropía se reduce a 1.5. Para contraseñas con más de 21 caracteres, se toma solamente un bit por cada uno de esos caracteres extras y se da un bono de 6 bits de entropía si hay reglas como poner mayúsculas y minúsculas y caracteres no alfabéticos. Y se le dan 6 bits extras de entropía si la contraseña primero se pasa por un ataque extensivo de diccionario, que ahora usan esas tablas Rainbow que le llaman. Y entonces así es como se calcula la entropía que tiene una contraseña. En el caso de las contraseñas del sistema mexicano, pues es mucho más baja esa entropía, porque estamos hablando de contraseñas que tienen longitudes solamente 8 caracteres. Tengo entendido que ahora ya se pasó a 12 caracteres y ahora el SAT ya está pensando en una autenticación de doble factor. Me adelanto alguna pregunta que ustedes puedan tener, pero esto estaba en operación hasta el 2020. Y entonces aquí pensábamos nosotros haciendo este análisis de acuerdo al NIST de que con el mejor de los casos esa contraseña del SAT tenía de 18 o 24 bits de entropía, o sea, muy bajos para cualquier tipo de estándares. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, pues planteamos un ataque para tratar de adivinar contraseñas. Y además tuvimos acceso a a través porque como estos certificados digitales son públicos, recuerden que no están cifrados, son certificados digitales por definición, son públicos. Entonces tuvimos acceso a algunos certificados digitales. Aquí hemos borrado alguna información privada, pero por ejemplo, Vicente Fox Quesada fue un expresidente de México. Ustedes pueden bajar ese certificado y entonces se vuelve un botín para un hacker tratar de adivinarlo. Ya este certificado ya está caducado, como ustedes pueden ver, también el otro. Fue la ex primera dama de México, Angélica Rivera, conocida como la Gaviota. Esto toca un poco a los colombianos porque esta es la versión mexicana de esa famosa novela colombiana de Café con aroma de mujer, que en Colombia era cafetales, en México se pasó, ustedes lo adivinarán, a terrenos de agave, de cultivo de agave, donde se fabrica el tequila. Pero era la misma idea, copiada. En México hay una como tradición de copiarle a las telenovelas mexicanas, porque también se copió Betty la Fea, que creo que se ha copiado mucho, ¿no? Y otras telenovelas mexicanas. Entonces, esos certificados digitales pues son botines de ataque. Y lo que les quiero decir ya aquí, ya no lo presenté por cuestiones de privacidad, porque eso está siendo grabado, pero es como fácil lanzar ataques de diccionario a certificados digitales aleatorios para tratar de tener esta contraseña. Ahora con esta contraseña ya afortunadamente el SAT ha limitado muchísimo lo que se puede hacer, porque esta contraseña se puso porque mucha gente no se sentía intimidada con el certificado digital y decía, no, yo me quiero quedar con el sistema de usuario y contraseña.
Ahora el SAT ya prácticamente ya no lo permite, sino que necesita una autenticación mucho más seria y con dos factores de autenticación para evitar este tipo de ataques. Y bueno, para no tener una presentación en la que solo les presento ataques y ataques y ataques, para ver el yin yang, les presento también otra aplicación que hicimos recientemente en México que llamamos AplaCovid, que es un sistema descentralizado para detectar zonas de riesgo y contacto con personas confirmadas con COVID-19, protegiendo la privacidad de los participantes. Este nombre tan largo fue presentado al conocido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue un proyecto que llevamos a cabo en el 2020 y aquí la idea era colocar una aplicación móvil que va a estar intercambiando credenciales anónimas de manera privada para que si alguien desafortunadamente resulta enfermo de COVID y esa persona responsablemente avisa al sistema de AplaCovid, entonces AplaCovid lanza mensajes a todos los participantes para que revisen si en sus credenciales anónimas recibieron una credencial anónima de esa persona enferma. Y de ser el caso, pues se habría comprobado de que estuvieron en contacto con un contacto de riesgo con una persona a la que le dio la enfermedad y de esa manera pues que tome las medidas pertinentes. Todo esto con estricto protección de la privacidad. Entonces, aquí, ¿por qué se puede dar esta situación? Pues porque sabemos que esta enfermedad tan malvada que nos ha atacado, esta pandemia, que es nuestra desgracia mundial, pues puede contagiar a personas sanas y ellas se pueden, incluso días antes de sentirse mal, pueden andar en la calle. Entonces, personas que son asintomáticos pueden contagiar a la persona sana y con esta aplicación que nosotros construimos para dispositivos móviles, nosotros quisimos que estuviera disponible en Android y en iOS y se logró, pero no en las tiendas porque ni Google ni Apple permitían subir este tipo de aplicaciones de rastreo en sus tiendas. Lo que hicimos nosotros fue colocar una página de internet desde la cual se podía descargar la aplicación, la cual está activa y se esperaba que la aplicación fuera usada de una manera masiva también. Sin embargo, esto resultó muy complicado. Nos reunimos varias veces con el gobierno de la Ciudad de México y para el gobierno de la Ciudad de México no era muy atractivo porque esta aplicación era tan privada que no, decían ellos, le voy a invertir mucho para que la gente la adopte y voy a obtener poca información de la pandemia debido a esta privacidad. Y quiero decirles de que esto fue adoptado en varios países europeos. En Latinoamérica creo que el país que más la adoptó fue Uruguay. Aplicaciones muy similares, ¿verdad? Y les voy a presentar rápidamente, en vez de hablarles esto, les voy a presentar que nosotros en México hemos pensado que la mejor aplicación sería para comunidades cerradas, más que en una aplicación así abierta. Este es el equipo de desarrolladores que son casi todos egresados del CINVESTAF, de los programas de maestría y doctorado del CINVESTAF. Y hemos pensado que tiene una aplicación interesante para campus universitarios, precisamente para proteger el propio campus del CINVESTAF, dependencias de gobiernos, parques industriales y centros comerciales. Y entonces les presento un video de 5 minutos, si tenemos tiempo todavía, para que ustedes vean cómo funciona. Yo creo que lo explica mucho mejor que yo lo pueda explicar. Ahorita lo vamos a descargar. Y entonces esta aplicación sigue evolucionando. Ahora le vamos a poner una tecnología que se llama beacons para que uno pueda reconstruir, no nada más saber que si uno estuvo en un contacto de riesgo, sino también si la persona lo autoriza, poder reconstruir por qué partes del campus estuvo caminando. Entonces aquí va este video que preparamos de 5 minutos. En la nueva normalidad, es inevitable la interacción con pacientes asintomáticos. Una persona portadora del virus puede contagiar a otros aún sin presentar síntomas.
El contagio puede ocurrir en un periodo de 2 semanas, por lo que es necesario contar con herramientas ágiles y oportunas que permitan notificar acerca de posibles contactos con personas portadoras. Nuestra propuesta aprovecha el uso cotidiano y casi generalizado de los dispositivos móviles entre la población. APLA-COVID es un sistema de detección de contactos con personas confirmadas con COVID-19. Es una herramienta práctica, eficiente y estrictamente respetuosa de tu privacidad. Tú puedes ayudar. Solo instala la app, activa el Bluetooth en tu dispositivo móvil y llévalo siempre contigo. APLA-COVID detecta la presencia de otros dispositivos móviles cercanos que también tengan instalada la app. Monitoreando las señales Bluetooth, es posible estimar la proximidad de los demás dispositivos, así como la duración del encuentro. Con cada dispositivo detectado, se intercambian mensajes anónimos para realizar un registro de los encuentros que representen un riesgo de contagio. Con esta información, se estiman las zonas con mayor riesgo de contagio al interior del Cinvestav, preservando el anonimato de las personas contagiadas y protegiendo la privacidad de los usuarios. APLA-COVID no utiliza, no comparte y no almacena la ubicación de tu dispositivo. No se revelan datos personales ni la identidad de los usuarios del sistema. El mapa de riesgo se construye mediante una red de beacons, los cuales son pequeños dispositivos Bluetooth que se comunican con la app. Los beacons se ubicarán estratégicamente dentro del Cinvestav para aproximar las zonas con mayor flujo de personas, con el fin de determinar si hubo riesgo de contacto con alguna persona confirmada con COVID-19. Cuando 2 personas se encuentran, el riesgo de contagio depende de la cercanía entre ellas y la duración del encuentro. Se tienen 3 casos importantes. Contacto cercano de corta duración. Ocurre, por ejemplo, al pasar momentáneamente una persona junto a la otra. En este caso no hay riesgo de contagio. Contacto cercano de larga duración. Las personas se mantienen cerca durante 15 minutos o más. Esta situación representa un riesgo elevado de contagio. Contacto lejano de larga duración. Por ejemplo, una charla de duración prolongada, pero respetando la sana distancia de 1.5 a 2 metros. No se considera un riesgo de contagio. En caso necesario, deberás acudir a un médico para valoración o bien hacerte la prueba que ofrece el Cinvestav. Previo a la prueba, se te solicitará que generes tu código QR usando tu app, el cual se utilizará si el resultado es positivo. Una vez obtenido el resultado de tu prueba, se te notificará oportunamente. En caso de que el resultado sea positivo, se realizará el reporte en nuestro sistema. El reporte de contagio es anónimo. No se revela tu identidad ni la de los demás usuarios. Todos los reportes recabados son protegidos criptográficamente y resguardados con las debidas medidas de seguridad. APLA-COVID consulta los reportes de contagio anónimos para cotejar si has tenido encuentros de riesgo durante los últimos días. Si una persona con la que tuviste contacto en días recientes es diagnosticada positiva, la app te avisa con una alerta sin revelar la identidad de ambos. Así podrás extremar precauciones, reducir tu interacción con otras personas y vigilar cuidadosamente tu estado de salud para identificar posibles síntomas de manera temprana. Te recomendamos tomar medidas de prevención, tales como responder un cuestionario de síntomas en algún call center dependiente de alguna institución de salud, someterte al periodo de cuarentena recomendado por las autoridades sanitarias, consultar a un médico o acudir al hospital.
La doctora Sandra Díaz es egresada nuestra también y nos encanta su voz. Le digo, tú debiste haber sido locutora, no doctora en computación, porque tiene una voz muy bonita, me parece. Y bueno, este era el material que les tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Mil gracias, Francisco. Algunos se tuvieron que ir a clase, me imagino yo. ¿Hay Oye, alguna pregunta para Francisco? Más un comentario. Si se puede. Ya te presento a Gracias. Daniel, que es el líder de la línea de ciberseguridad, para que conozcan también. Gusto, Francisco. Mucho gusto. No, comentarte que sí, aquí en Colombia efectivamente estamos haciendo factura electrónica. Nos llega al correo electrónico, de hecho ahorita por el tema del COVID, incluso ya muchos muchas empresas se están motivando de la no emisión de la factura en físico, sino que te llega al correo electrónico y te llega firmada y tú puedes validar pues, a través de un software en la nube que la factura efectivamente es legal. Y yo coincido contigo en que es muy buena en términos de evitar evasión de impuestos y bueno, y además que a ti también te queda el soporte de la compra que has hecho, ¿no? Y también para la declaración de renta y más cosas. Comentarte también que en este momento en Colombia tenemos una iniciativa de tener identidad, bueno, una cédula de ciudadanía, un documento nacional de identidad con doble factor de autenticación. Es digamos que algo que nos está llegando pues para todos los ciudadanos, no es obligatorio, por el momento sigue siendo voluntario y se utiliza pues a partir de un documento que dicen que tiene la seguridad de un billete de 500 euros. No sabemos si es así, yo todavía no he visto la primera cédula digital. Y básicamente tiene tu rostro pues representado de manera biométrica dentro del documento. Y para autenticarte, por ejemplo, a través de un servicio del gobierno, lo que haces es, si vas, por ejemplo, pues de manera presencial, presentas tu cédula, pero también tienen un lector facial y con ese lector pues te hacen el segundo factor de autenticación. Entonces, tienes algo que tienes, que es el documento, más algo que eres, que sería el lector biométrico y de esa forma validan pues que eres quien eres. Quería preguntarte respecto de este último punto, en México, ¿cómo lo hacen? Si de pronto ya implementaron un DNI electrónico, un documento electrónico o algún tipo digamos, mecanismo de autenticación para poder hacer trámites ante el Estado, adicional a lo que ya nos has comentado, que quizás también nos sirva como referente pues para dentro de nuestras clases de seguridad para poderlo tener en cuenta como estudio, como un caso de estudio de pronto en las clases que tenemos de seguridad de software, por ejemplo, para poderlo de contemplar también como un caso interesante de estudio. Sí, gracias por los comentarios, muy interesante, qué interesante que ya lo está haciendo Colombia. Una pregunta rápida, ¿pero ustedes todavía tienen facturas en papel o ya no las tienen? Por el momento, ambas. Si tú quieres, te la emiten en papel. Si no la quieres, te llega el correo electrónico y en el correo electrónico te llega un PDF firmado electrónicamente pues con llave pública y tú puedes validar que la factura es válida. Pero en este momento pues todavía tenemos ambas. Dime. De acuerdo. ¿Y qué criptografía se utiliza para la firma digital? Ahí me corchaste. No sé qué está implementando la DIAN. La DIAN es la que se encarga de emitir, en nuestro caso, las autorizaciones de factura. Pero no porque está en YouTube. Sí. Ninguna, ¿cuál? Sí. No, bueno, sí son, o sea, sí son, se pueden validar. Bueno, no podría decirte si es la 2048 o la 2024, no sabría decirte. Es que fíjate que lo más probable es que no, a menos porque es que necesitas certificados digitales, porque si no te pueden usurpar la identidad. Claro. Entonces, hay unas firmas electrónicas, porque también me llamó la atención que usas ese término, que no son firmas digitales, ¿no? O sea, bueno, es que esa quizás es una anotación que yo utilizo en mi clase, para diferenciar firmas digitales. Cuando digo yo firmas digitales en mi clase, me estoy refiriendo a firmas criptográficas, o sea, RSA, curvas elípticas, firmas postcuánticas. Pero cuando digo firmas electrónicas, es que ahí tienes toda una variedad, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado ahora con la pandemia, nos pasan en la universidad cosas para firmar
y lo único que hace uno es hacer un copy-paste para colocar su firma en el papelito y manda eso. Esto de seguridad no, y a eso le llaman también firma electrónica. Entonces, sería muy interesante investigar qué está pasando en Colombia, porque si no tienes un certificado digital masivo para todas las empresas y ciudadanos, entonces no veo cómo podría tratarse de una firma digital criptográfica. Entonces, Sí. está muy interesante eso para investigar y aportar uno desde el lado, desde su trinchera académica, ¿verdad? Haciendo el énfasis una vez más que nuestro interés es pues una cuestión ética, ¿no? De tratar de mejorar los sistemas de seguridad. Esa es nuestra misión. Con respecto a la pregunta que me hacías, fíjate que hay varios proyectos aquí en México, pero que yo sepa no ha cuajado ninguno. Hay uno que es el más avanzado, que es el expediente clínico electrónico mexicano, en el cual ahí la idea es guardar el historial clínico de todos los mexicanos. Ya hay varias iniciativas a nivel mundial sobre esto, ya hacer nuestro propio estándar aquí en México, y norma le llaman, no le llaman estándar, sino norma, para que uno pueda guardar todas sus radiografías, todos sus estudios clínicos que se ha hecho a lo largo de la vida, y de una manera privada, ¿verdad? Porque esto también es sumamente delicado, porque tú sabes que te pueden cobrar más las compañías de seguros si saben que tienes determinadas enfermedades y etcétera, ¿no? Entonces es altamente sensible, pero aún que yo sepa todavía no está en operación, sino que se sigue cocinando en el horno. No se ha logrado hacer. Y ahí hay una criptografía muy bonita, porque es esta criptografía basada en atributos, que es la que se ha sugerido para este tipo de problemas. También han surgido iniciativas ahora en el contexto de la pandemia de hacer un pasaporte de vacunación y este tipo de cosas, que lo han hecho, me parece que en Europa ya es una realidad, y en México está a nivel propuesta, pero no se ha hecho. Estos certificados digitales que yo escribí en esta presentación sí tienen información biométrica y se guardan en las extensiones del X509. Ahí están guardadas en el certificado digital esta información biométrica. Quizás sería lo más cercano a lo que me preguntabas, que yo conozco. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Camila, ¿nos sacas del aire? Poder chismosear.